Hola, vamos a dar respuesta a la última pregunta que ha llegado de Carlos por Facebook. Voy a leer literal: ¿cómo abordaríamos como terapeutas la cuestión conductual con pacientes adultos que en el despacho son ideales pero en casa no lo son tanto y no quieren tratar esos temas en la sesión? Eh, la pregunta es muy interesante y es muy difícil de responder, sobre todo porque tal y como está planteada, parece que el paciente en la consulta conmigo se comporta de manera normal, no tiene por tanto trastornos de conducta evidentes, no solo en la consulta, sino en la sala de espera o en los periodos de entrada y de salida de la consulta. Es decir, el paciente tiene un comportamiento absolutamente normal, pero luego en casa presenta trastornos de conducta. Eso creo que como primer paso, ¿no? Conceptualmente yo lo que intentaría sería diferenciar qué parte de los trastornos de conducta son secundarios a una posible lesión cerebral o a una enfermedad degenerativa y cuáles son históricos, es decir, qué trastornos de la conducta en esa persona se remontan a antes de la lesión, son premórbidas y por tanto pueden depender incluso de cuestiones personológicas del individuo. Si eso es así, eh, creo que el problema puede ser sistémico familiar, es decir, creo que eh, la intervención que habría que hacer sería sistémica en toda la familia, porque me resultaría muy difícil tratar esos problemas en casa desde el despacho aplicando solamente modificación de conducta. A mí me cuesta trabajo pensar en un paciente neurológico, un paciente de daño cerebral o de enfermedad neurodegenerativa que se comporte bien en la consulta y que luego en casa tenga trastornos de conducta. A mí me parece que eso está más en el plano de lo personológico, en el plano de lo sistémico familiar y por tanto la dificultad es extrema. En el caso en el que el paciente mostrara trastornos de conducta, el abordaje de modificación de conducta por parte de psicología está muy claro, es decir, tendríamos que contar con la familia como coterapeutas, eh, o desplazarme yo al domicilio en el caso en el que mi trabajo me lo permitiera, porque las circunstancias de mi trabajo me lo permiten o porque soy un neuropsicólogo que trabaja en el ámbito privado y puedo facilitar ese servicio y la gente lo quiere contratar, desplazarme al domicilio para ver qué pasa en el domicilio. Eh, Porque a lo mejor en el domicilio hay detonantes que no hay en la consulta y esos son los detonantes que habría que intentar controlar. Y probablemente haya un patrón de refuerzos por parte de esa sistémica familiar y de esa dinámica que se ha creado a lo largo de los años que fomentan ese trastorno de conducta. Sin embargo, repito, a mí me cuesta trabajo pensar en un paciente que diferencia ambientes. Eh, Como pasa, por ejemplo, muchas veces con el trastorno por déficit de atención, ¿no? Dice, bueno, es que el déficit de atención lo tiene en el aula, pero luego el niño llega a casa y se tira 3 horas jugando al mismo videojuego de tipo razonamiento matemático, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pues entonces es que en el aula pasa algo, no puede ser. Estamos hablando de enfermedades, de trastornos y de aspectos que son estables en el individuo, relativamente estables, nunca va a funcionar igual en un ambiente que en otro, pero eh, si el niño es capaz o el adulto es capaz de mantener el tono atencional en la consulta, es capaz de mantener su conducta adecuada a unas normas sociales durante una hora que dura a lo mejor mi sesión, más lo que ha estado en la sala de espera, más lo que luego resulta que se queda pagando a la recepcionista y el tío es escrupulosamente educado y luego llega a casa y es un demonio, a mí eso me parece que hay algo en esa casa que hace que sea un demonio o que yo puedo modificar para que deje de serlo, ¿no? Y por tanto no sería tanto una cuestión secundaria a la lesión, sino que sería una cuestión mucho más sistémica, mucho más central, personológica del individuo. No sé si esta respuesta satisface un poco la pregunta. Yo creo que la pregunta es muy compleja, tiene múltiples aristas, pero creo que en esta línea de pensamiento yo intentaría manejarme, ¿no? Diferenciar, en primer lugar,
qué parte de los trastornos de conducta entiendo que son de novo, que son por la lesión o por la enfermedad, y en ese sentido, en función de cuál sea mi respuesta, trabajar sistémica familiar o derivar a un experto en sistémica familiar para tratar esos problemas, o aplicar modificación de conducta con un familiar como coterapeuta. Creo que esa puede ser un buen abordaje de estos casos. Así que nada más, muchas gracias por vuestra atención y por el apoyo que está recibiendo estos vídeo cortox de Logicortex.